Este tiempo, amados, 2023 ha sido un año donde hemos estado ministrando en nuestra casa y en esta casa también por impartición y por asignación también de nuestro pastor, lo que el Espíritu Santo ha traído a su vida. 2023 ha sido declarado el año del orden, ¿verdad? El asunto es, ¿ha ordenado usted su vida? Porque entendemos que el orden trae la gloria de Dios y todo lo que se ordena Dios lo bendice. Todo lo que se ordena Dios lo bendice. Entonces hemos establecido en nuestra casa un año de orden. Y no se imagina usted cuánta bendición Dios ha derramado por causa de ordenarnos, por medio de la palabra ser ordenados a un nuevo tiempo, ordenados a una asignación diferente. Cada vez que los alineamos a la palabra, amado, Dios trae resultados distintos. Y si hay algo que necesitamos ordenar, es lo que tiene que ver con el nivel de nuestros pensamientos, de nuestro entendimiento. Si hay algo en lo cual debemos traer orden, es en nuestra mente. ¿Sabe por qué? Porque finalmente son sus pensamientos los que terminarán controlando su vida. ¿Sí? Proverbios 4:23 dice, estoy introduciendo solamente, ya voy a ir al texto para la palabra, pero permítame fluir en esto. Proverbios 4:23 dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. ¿Por qué? Porque de él mana la vida. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Entonces, cuando no logramos entender lo que es tener la mente de Cristo, amado, nuestros pensamientos serán conducidos continuamente, arrastrados continuamente a pensar en temor, a vivir en inseguridad, ¿verdad? A vivir en esa mentalidad de incapacidad, de imposibilidad de las cosas, cuando usted y yo entendemos que para el que cree, todo le es posible. Para el que cree, todo le es posible. Y sabe, yo esta mañana vengo a hablarle a gente de fe en este lugar. Es más, me dijeron que la gente de las 9 es la gente más prendida acá. Dicen que los de las 11:30 son medios apagados, pero los de las 9 son eufóricos. Así que yo vengo a hablarle a gente de fe esta mañana, a gente que anhela, que quiere recibir algo de Dios. Entonces, cuando nos dejamos arrastrar por nuestros pensamientos, esos pensamientos pueden hacernos el día. Esos pensamientos pueden trastornar nuestra vida o bendecir nuestra vida. Por eso, sobre toda cosa guardada. Hace algunas semanas nuestra pastora Verena estuvo ministrando sobre eso en este lugar. Y ella usaba un término muy, muy importante, que es de las traducciones más, por decirlo así, fidedignas de lo que quiere decir ese texto. Decía, sobre toda cosa guardada, ponle doble guardia a tu corazón. ¿Se acuerda? Los que estuvieron en ese día de predicación. Necesitamos ponerle doble chapa a nuestro corazón. ¿Por qué? Porque si bien biológicamente nuestra vida depende de este músculo que bombea sangre, de él emana nuestra vida biológica, pero espiritualmente de nuestro corazón, y cuando decimos corazón decimos mente, entendimiento, porque la palabra corazón en la Biblia, en el hebreo, es lev, y lev tiene que ver con el intelecto, tiene que ver con los pensamientos. Entonces, cuando Salomón escribe Proverbios 4:23, él dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu mente, guarda tus pensamientos, porque ellos controlarán tu vida. Eso es lo que la palabra de alguna manera determina. Y usted y yo necesitamos ponerle doble guarda a nuestro corazón. ¿Por qué? Porque tal es el pensamiento en su corazón, tal es él. Nuestra vida se conduce, nuestra vida se dirige dependiendo de lo que usted y yo pensemos. Dependiendo de lo que usted y yo, porque todo pensamiento, amado, se traducirá en una palabra. Todo pensamiento, si sus pensamientos están llenos de imposibilidad, lo único que usted hablará será de fracasos. De lo único que usted hablará será de la imposibilidad de las cosas, cuando usted y yo sabemos que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Por eso que de lo que estamos llenos, de eso hablaremos. El Señor Jesús dijo que el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno. El hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Habla la boca. Es tan importante estar llenos del Señor. Es tan importante estar lleno de su palabra. Porque en definitiva, amados, lo único que permanecerá para siempre será la palabra de Dios. Se seca la hierba, se marchita la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Para siempre.
para siempre. Si hay algo que le va a sostener a usted la vida, será la palabra de Dios. En el día malo usted no se podrá aferrar a frases motivacionales. En el día malo usted no se podrá aferrar a gente, porque la gente simplemente le ayudará a usted emocionalmente, pero lo único que levantará su vida en el día malo será una palabra de Dios. Un día, amados, estuvimos a punto de perder la vida con mi familia. Hace más de un año atrás, en un programa de radio, mi pastor me preguntó sobre eso y conté algunas cosas de lo que nos pasó. Estoy en la introducción solamente, ya vamos a la palabra. Estábamos en vacaciones y tomamos un tour por unas islas y resultó que el regreso era a las 5 de la tarde y a la 1 de la tarde ya nos fueron a buscar porque las condiciones del tiempo iban empeorando, y nos subimos a la embarcación, y cuando veníamos de regreso era una hora de viaje y llevábamos 5 minutos, amados. Y como dicen los colombianos, las maretas, las marejadas para nosotros eran horribles, amados. Eran olas de 6 metros. Increíble el escenario, amados. Claro, en principio era entretenido porque la lancha, de estas lanchas rápidas, la lancha subía y saltaba y caía y agarraba velocidad y subía, pero ya en un momento, amados, la lancha estuvo a punto de darse vuelta y quedamos todos esparcidos. De hecho, yo venía sentado atrás, en la parte de atrás de la lancha, y esa parte se hundió en el mar, y mi hija venía sentada delante de la cabina con mi esposa, y cada una de ellas voló para distintas partes. Todos teníamos que haber caído al agua, la lancha debía haberse dado vuelta, pero la misericordia de Dios estuvo ahí. O sea, yo entiendo, amados, cuando no ha terminado tu tiempo en la tierra, amados, no habrá nada que te quite del escenario de esta vida. No habrá enfermedad, no habrán situaciones, no habrá nada. Jehová cumplirá su propósito en mí. Su misericordia es para siempre. Él no desampara la obra de sus manos. Amados, y ocurrió que cuando volvimos en sí, de alguna forma, yo veo a mi hija que tenía que haber caído al mar. La veo que estaba en un rincón, todo el mundo esparcido, amados, y las olas seguían entrando, y yo me balancé sobre ella, me tomé de un fierro, estaba hincado, y seguía entrando agua. La lancha empezó a hacer agua, y seguían entrando olas, y Antonia me decía, tenía 10 años, me decía: Antonia, papito, nos vamos a morir, y ella gritaba. Imagínense, amados, ¿cómo se siente usted? ¿Cómo se encuentra usted? ¿De qué se aferra usted cuando lo único que siente es ruido alrededor, gritos, espanto? Un amigo me había dicho, porque de verdad que les confieso, me da miedo volar. Me da miedo volar. Siempre hablo con Simoncito y le pido algunos tips que me dé porque me da miedo volar. Y vuelo porque hay que volar, pero me da miedo. Entonces un amigo me decía: mira, cuando vueles, fíjate siempre en las azafatas. Si la azafata está tranquila, tú tranquilo. Si hay turbulencia, mira la azafata. Si la azafata está bien, tú dale, tranquilo, duerme, descansa. Pero si ves que ellas se incomodan, ya ahí hay que entrar a preocuparse. Entonces yo apliqué el mismo principio del vuelo, lo apliqué en el mar. Yo dije: si el patrón de la lancha se ve relajado, esta cuestión estamos dados para el éxito. El problema es que el patrón de la lancha estaba más asustado que nosotros, hermanos. Aterrorizado el hombre. Y seguía la lancha, no podía, amados, salir. Era una juguera donde estábamos. Y Antonia me gritaba: nos vamos a morir. Yo le dije: hijita, no nos vamos a morir. ¿Sabes por qué? Porque cuando tienes una palabra de Dios, lo tienes todo. ¿Cuántos dicen amén? Cuando tienes una palabra de Dios, lo tienes todo. Lo tienes todo. Es la palabra la que te sustenta. Ella es lámpara a tus pies. Ella es lumbrera a tu camino. Es por medio de la palabra que nosotros podemos cobrar ánimo, porque la palabra nos sustenta, la palabra nos transforma, la palabra nos levanta, ella nos anima, ella nos inspira, ella es nuestra fuente de inspiración. Y en medio de esa calamidad que vivíamos y del temor que embargaba a todos en la embarcación, yo le pude decir a ella: hija, no nos vamos a morir. Y yo saltaba, amados, porque la lancha daba saltos y el agua entraba y íbamos todos mojados. Se perdieron muchas cosas, amados, por producto de las marejadas. Y no cesaba. Llevábamos 5 minutos recién y eran 50 minutos de viaje. Y teníamos que entrar todavía a alta mar. Estábamos recién saliendo de la orilla. La lancha no podía devolverse porque era tal la bravedad del mar, amados, que nos podía tirar a los roqueríos. Hasta ahí íbamos a llegar. Sin embargo, le pude decir: ¿sabes? Y le conté la historia. Cuando naciste y te presentamos al Señor, el pastor que oró por ti, el pastor que puso su bendición sobre ti,
declaró esto sobre tu vida, que ibas a ser una mujer de la palabra, que ibas a ser una mujer poderosa en las manos de Dios. Y yo le dije, yo todavía eso no lo he visto, así que no nos vamos a morir, porque el Señor tiene que cumplir todo lo que Él ha dicho. Entonces la palabra, amados, viene para sustentarte en momentos de aflicción. La palabra viene para sostenerte en momentos de opresión. Por lo tanto, si usted tiene una palabra, lo tiene todo. Cuando usted tiene una palabra, usted tiene una promesa de Dios. Y si usted tiene una promesa, usted tendrá una garantía de Dios. Y una garantía dada por su palabra es la que a usted le sostendrá en todo tiempo. En todo tiempo. Dios no se detendrá nunca a darle explicaciones de lo que a usted le sucede. Él no perderá el tiempo dándole explicaciones de por qué le pasó esto, por qué usted perdió, por qué usted ganó. Dios no se detiene en eso. Nuestros momentos son irrelevantes para Dios. Dios no te da una explicación, Él solo te da una palabra. Dios no te da una explicación. ¿Sabes lo que Él hace? Él te da una garantía. Una de esas garantías hermosas es lo que dice su palabra. El libro del profeta Isaías dice: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Esta mañana la palabra va a ser vida en alguien que ha venido con el deseo en su corazón de ser impactado por la palabra, porque cuando yo honro, tengo la capacidad de honrar la palabra, es que la palabra hace vida en nosotros. Amén. Bueno, dicho esto, acompáñeme por favor al libro del profeta Zacarías. Recuérdese que hay cosas que debemos traer a orden. Los pensamientos son uno de ellos, los cuales debemos ordenar. Guarde sus pensamientos, guárdelos de malos pensamientos. Su mente, guárdela de malos pensamientos. Guárdela de malas intenciones, de quizás tener un corazón vengativo. Guarde su corazón, sobre toda cosa guardada, guárdelo, ¿verdad? Y dice el libro del profeta Ezequiel, había dicho Zacarías, no, es Ezequiel capítulo 12, perdón. Ezequiel 12, 21, y le voy a pedir que se ponga de pie. Ezequiel capítulo 12. Desde el versículo 21 en adelante. ¿Lo tiene ahí? Dice: vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, ¿qué refrán es este que tenéis vosotros en la tierra de Israel, que dice: se van prolongando los días y desaparecerá toda visión? Diles por tanto: así ha dicho Jehová el Señor, haré cesar este refrán y no repetirán más este refrán en Israel. Diles pues, si puedes subraye esto, diles pues: se han acercado aquellos días y el cumplimiento de toda visión. El profeta Habacuc dice que aunque la visión tardare, espérala, porque obviamente llegará el cumplimiento. Y Dios dice: se han acercado aquellos días y el cumplimiento de toda visión, porque no habrá más visión vana, ni habrá adivinación de lisonjeros en medio de la casa de Israel. Porque yo, Jehová, hablaré y se cumplirá la palabra que yo hable. Yo, Jehová, hablaré y se cumplirá la palabra que yo hable. No se tardará más, sino que en vuestros días, oh casa rebelde, dice: hablaré palabra y cumpliré, y la cumpliré, dice Jehová el Señor. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, he aquí que los de la casa de Israel dicen: la visión que éste ve es para de aquí a muchos días, para días lejanos, para tiempos lejanos. Profetiza este. Diles por tanto: así ha dicho Jehová el Señor, no se tardará más. Alguien reciba esto, por favor, esta palabra esta mañana. Así ha dicho el Señor: no se tardará más ninguna de mis palabras, sino que la palabra que yo hablé se cumplirá. Alguien reciba esto. No se tardará más ninguna de mis palabras, sino que la palabra que yo hablé, que la palabra que yo hablaré se cumplirá, dice Jehová el Señor. Amén. Palabra del Señor. Puede tomar su lugar.
Hay palabras para determinados tiempos. Siempre, amado, siempre habrá una palabra que te acompañe en un tiempo determinado. Hay tiempos que viene la palabra para tiempos de aflicción, habrá tiempos de enfermedad y la palabra será tu sustento en tiempo de enfermedad. Habrán tiempos complicados, amados. La Biblia en ninguna parte le garantiza a usted de que usted, estando en el Señor, nunca va a tener problemas. Es más, Jesús dijo: en el mundo tendré aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Dice el salmista: muchas son las aflicciones del justo, pero de algunas, no, de todas le librará el Señor. De todas. Entonces hay palabras para todo tiempo, hay una palabra. Por eso la palabra debe hacerse vida en nosotros. No nos sirve de mucho recordar los textos si esos no se han inseminado en nuestra vida. Porque de la única forma que la palabra se haga viva es que usted reciba la revelación de la palabra. Entonces hay palabras que vienen para tiempos cercanos, para tiempos lejanos. Hay palabras que vienen para tiempos donde tú ni siquiera sabrás que es el tiempo para el cumplimiento de esa palabra. Claro, porque a veces simplemente vivimos y hay tantas cosas que Dios en algún momento de nuestra vida nos habló y que por el paso del tiempo, amados, nos olvidamos de lo que Dios nos dijo. Y llegó el cumplimiento del tiempo y ni siquiera nos dimos cuenta, porque ya no recordábamos lo que Dios nos había dicho. Pero este es un tiempo donde Dios traerá la palabra y te recordará lo que un día habló, lo que un día dijo, para hacer viva la palabra en ti. Es lo que hemos estado recibiendo por el Espíritu Santo, amados, por hombres de Dios, por profetas de Dios. Este es un tiempo, amados, donde viene un aceleración de las cosas, donde las cosas tomarán un rumbo distinto, un rumbo diferente, una aceleración diferente. Restitución tiene que ver con eso. Hace tiempo atrás nuestro apóstol nos enseñaba lo que es restitución. Restitución tiene que ver con aceleramiento de las cosas. El libro del profeta Joel dice: yo restituiré los años que comió la oruga, el saltón y el revoltón. La restitución tiene que ver con aceleramiento. Vale decir, lo que iba a demorar un año se demorará un mes. Lo que en tu vida quizás ha demorado meses, amados, Dios lo hará en semanas. Restitución tiene que ver con una aceleración de los tiempos. Aceleración de los tiempos. Y si viene esta aceleración, ¿sabes qué? Viene la aceleración y el cumplimiento de todas aquellas cosas que Dios habló por causa del inminente regreso de Jesús. Porque su venida está a las puertas. Por lo tanto, Él acelerará los tiempos. Los días son malos, los tiempos son difíciles. Por eso nunca, amados, ponga usted su confianza en los hombres, porque su seguridad debe estar puesta en Dios. A usted, amados, nos rige una constitución, no por la que se va a votar en 2 semanas más. A usted lo rige esta constitución del reino. Su economía, sus finanzas, sus recursos, toda su vida, amado, no depende de un gobierno, no depende de hombres, no depende de un presidente, no depende si es de izquierda, si es de derecha, porque usted no es de derecha, ni usted es de izquierda, usted es de arriba. Ay, pastor, pero que igual tenemos que... Cuando usted entiende que usted es de arriba, amado, le preocupará re poco lo que pase acá abajo. ¿Sabe por qué? Porque usted sabe que el de arriba es quien le sustenta. Y usted no dependerá nunca de hombres, porque los hombres te podrán cerrar puertas. Usted cree que a veces los hombres le abren puertas. Si así piensa, usted está equivocado, porque el que abre la puerta, el que tiene la llave de David, es Jesucristo el Señor. Él es el que abre y nadie cierra, y el que cierra y nadie abre. Él es el que te abre puertas. Que toque a alguien, que ponga a alguien como instrumento, como canal, como puente, eso es otra cosa. Pero siempre es Dios quien abrirá puertas para su iglesia. Siempre es Dios. Entonces, si Dios le dijo algo, usted créalo. Este es el tiempo de aceleración de las cosas. Viene una aceleración de los tiempos por causa del inminente regreso de Jesucristo el Señor. Viene una aceleración de los tiempos y del cumplimiento de todas aquellas cosas que Dios un día te habló. Dios te habló sobre tu familia, Dios te habló sobre tus hijos. Amados, crea que viene el cumplimiento de todo lo que un día Dios le dijo, de todo lo que un día Dios me habló, todo lo que Dios un día dijo de mí. Amados, Dios lo ha cumplido a cabalidad. Hay muchas cosas que aún no he visto, pero sigo en la espera,
porque tengo la confianza, la fe, la seguridad de que antes que me vaya de esta vida veré cumplidas las promesas del Señor. Y si por alguna razón Dios determina llevarme antes y no las veo yo, la verán mis hijos y la verán los hijos de mis hijos, pero su promesa no faltará. Su promesa no faltará. Permítame mirar el contexto de esta palabra. Israel entra en Egipto con 70 personas. 70 personas, pero con una promesa. ¿Cuál era la promesa? Que un día los iba a volver a la tierra de su herencia. Ellos entraron como esclavos a la tierra de Egipto. ¿Y por qué entraron como esclavos? Porque Dios ya les había dicho que serían esclavos, ¿verdad? En tierra ajena, en tierra extraña. Génesis capítulo 15, versículo 13 dice: Dios habló a Abraham, ¿verdad? Y le dijo: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida por 400 años. Imagínense, 400 años, 430 años estuvo la nación de Israel como esclava en Egipto. 400 años es mucho tiempo, amados. Suficiente tiempo como para olvidarse de las promesas de Dios. ¿Cuánto tiempo usted lleva esperando una promesa? ¿Cuánto tiempo usted lleva esperando el cumplimiento de una promesa? Israel esperó, anímese un poquito, Israel esperó 400 años. Dígale al que está a su lado: cobra ánimo, que ya viene la respuesta. Porque no se tardará más ninguna de mis palabras, dice el Señor. Todo lo que yo he hablado, todo lo que yo he dicho, traigo una aceleración de aquello para traerlo al presente, para hacerlo real. Ay, no sé si alguien se alegra esta mañana. Amados, yo no me levanté a las 5 de la mañana para venir acá a pasear. Yo vine acá a entregarle algo a alguien esta mañana. No viajé 160 kilómetros para simplemente venir acá y disfrutar de un culto. No, yo vine a vaciar algo de Dios sobre su vida, sobre esta casa. Reciba con alegría esta palabra. Fueron pasando los años y la visión se extendía, se alargaba. Pareciera que no había razón, no había forma de cómo esto se cumpliera. Imagínense cuántas cosas se pierden en 430 años. Ellos perdieron su bandera, quizás perdieron su moneda, sus tradiciones, sus costumbres. Eran esclavos en Egipto. Estaban tan, amados, tan permeados de esa cultura. Por eso cuando salieron de Egipto, al poco andar levantaron un becerro, porque estaban acostumbrados a eso. Por eso renegaron contra Moisés, contra Aarón. Ellos querían volver, porque en Egipto no les faltaba nada. ¿Sabe por qué? Porque no habían entendido que Dios era su proveedor. Él es Jehová Jireh. Él es Jehová Jireh. Él es Jehová Rafa, tu sanador. Él es nuestro estandarte, Jehová Sikenu. Amados, en Él lo tenemos todo. Por eso te decía, cuando tienes una palabra de Dios, amado, lo tienes todo. Es la palabra la que nos sustenta. Y pasaba una y otra generación y no se cumplía la promesa. Pero aquí hay algo, quiero soltarle un principio tremendo de esta palabra. Permítame, por favor, relatarle lo siguiente. Éxodo capítulo 2, versículo 23. Dice que un día murió el rey de Egipto. Éxodo 2, 23. Y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre. ¿Y qué hicieron? No sé si está el texto ahí. ¿Qué hicieron ellos? Clamaron a Dios. Y subió el clamor de ellos a Dios con motivo de su servidumbre. ¿Y qué hizo Dios? Dios oyó el clamor de ellos. Los hijos de Israel, por causa de la opresión, por causa de su servidumbre, clamaron a Dios. Y qué glorioso es saber, amados, que Dios oye la oración de sus hijos. Claman los justos y Jehová los oye. Claman los... ¿Cuántos justos hay esta mañana en este lugar? Claman los justos y Jehová los oye y los libra de todas sus angustias. No es que solo los oye, sino que los libra de todas sus angustias. Entonces esta mañana Dios viene delante de ti y te dice: yo estoy aquí para librarte de todo aquello que quizás has tenido que sufrir y padecer en este tiempo. Porque Él es un Dios presente, no es un Dios ausente. Y dice, se acordó Dios, se acordó del pacto que había hecho con Abraham, Isaac y Jacob, y miró a los hijos de Israel y los reconoció. Estoy en Éxodo capítulo 2, versículo 23. Ellos clamaron a Dios. Dios oyó el clamor de su pueblo y se acordó del pacto que había hecho con Abraham, Isaac y Jacob. ¿Cuál era el pueblo? De que Él volvería a su gente, a su pueblo, a su nación. La volvería a la tierra donde habitó toda la vida,
Abraham, Isaac y Jacob. Y dice algo importante: y Dios los miró y los reconoció. Los reconoció. Pero el fundamento, dice el apóstol Pablo, le habla a Timoteo ahí en 2 de Timoteo 2:19. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos. Conoce el Señor a los que son suyos. Yo creo que no hay nada más maravilloso, amado, saberte conocido por Dios, porque Dios conoce a los que son suyos. Y Dios miró a los hijos de Israel y los reconoció, y se acordó de la palabra, del pacto que había hecho. Cuando tú clamas a Dios, sabes, por más que te sientas que no te oye, debes creer que Él te oye, porque es una garantía de tu palabra. Clama a los justos y Jehová los oye. Y cuando te oye tu clamor, sabes que Él se inclina para oír tu oración y te reconoce: ese es mi hijo. Y Él nunca, amados, nunca al hijo, ¿sabes por qué te digo esto? Nunca al hijo el padre le negará algo. ¿Qué mora en usted? ¿Qué mora en usted? ¿Qué mora en usted? Cristo, el Hijo, Cristo. Yo no sé si usted sabía, amados, voy a decir algo quizás descabellado para usted, pero Dios no oye su oración. O sea, por más que grite y por más que use palabras elocuentes, por más que usted, no sé, le cite hasta los textos de la palabra al Señor, el Señor no le oye a usted, porque tenemos a uno que intercede por nosotros ante el Padre. Y el Padre nunca se va a negar a su Hijo. Y como el Hijo muere en usted, es el Hijo el que lleva la oración al Padre. Es el Hijo el que intercede por usted. Es el Hijo el que le dice al Padre: Padre, mira, mi hijo tiene esta necesidad. Es el Hijo el que intercede por nosotros. Por lo tanto, cuando usted clama, cuando usted ora, Él toma esa oración y Él la presenta delante de Dios. Porque si Dios nos mirara a nosotros en nuestra condición, Dios diría: qué porfiado que es este. Tanto tiempo que llevo tratando de moldearlo, tanto tiempo que lo estoy procesando y todavía no aprende. Pero como el Hijo es perfecto, al Hijo el Padre no se le puede negar. Aleluya. Entonces, mientras el pueblo clamaba, Dios les estaba preparando su libertador. Mientras el pueblo clamaba, Dios les estaba preparando su libertador. Mientras estás en el proceso, Dios está preparando un libertador para ti, amado. Mientras estás en el proceso, entre más clamas, más se aproxima tu respuesta. Vamos, dígale al que está a su lado: sigue clamando, sigue clamando. Dígale al que está a su lado: sigue clamando, sigue orando, sigue creyendo, porque entre más clamas, más se aproxima tu respuesta. Entre más oras, entre más clamas, cuanto más afligido estás, si aún en tu corazón puedes creer, sabes que Dios estará preparando, Dios estará trabajando a tu favor, preparando a ese Moisés que saldrá para libertarte, que saldrá para traer una respuesta. A veces Dios permanece en silencio, pero ¿sabes por qué Él permanece en silencio? Porque Él trabaja en silencio. Eso es lo que hace Dios con las pruebas. ¿Se recuerda cuando usted era niño? En la sala de clase, el único momento donde el maestro estaba en silencio era cuando usted rendía un examen, cuando usted rendía una prueba. Estaba todo el mundo en silencio. El maestro permanecía en silencio, a menos que a veces usted hiciera una pregunta. Amados, cuando estás en la prueba, el maestro permanece en silencio. Y no quiere decir que porque esté en silencio no esté contigo. Él está siempre presente. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Por eso nunca dude, amados, de la palabra de Dios. Nunca dude de sus promesas. Nunca dude que Él ha prometido estar con usted. Y a pesar de que usted viva todo lo contrario, amados, porque eso le pasó a Israel, a pesar de que usted viva todo lo contrario, la promesa de Dios permanecerá para siempre. Ellos entraron a una tierra de esclavitud, pero entraron con una promesa, y Dios no puede faltar a su promesa, porque Él es Dios. Entre más clamas, más se acerca tu respuesta. Mientras el pueblo clamaba, Dios le estaba hablando a Moisés. Mientras el pueblo clamaba, Dios le hablaba a Moisés. Estaba preparando a su libertador. Y Dios le habla. Éxodo, capítulo 3, versículo 7. Le habla a Moisés y le dice: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto. He oído su clamor, pues he conocido sus angustias. Mira, si Dios está al tanto de todo, amados. A veces usted y yo, claro, el Señor desea escuchar nuestra oración, pero antes que la palabra suba a nuestra mente, Él ya la conoce. Antes que el pensamiento venga, antes que usted clame, Él ya sabe lo que usted necesita. Él ya sabe lo que usted está viviendo. Él ya conoce su vida, Él conoce su realidad.
Antes que usted clame, amados, el Señor ya sabe por lo que usted va a orar. Y dice la Escritura que Él vio la aflicción de mi pueblo. Dice que está en Egipto. He oído su clamor, pues he conocido sus angustias y he descendido para sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, tierra que fluye leche y miel. El clamor de los hijos de Israel ha subido delante de mí. Ve por tanto ahora y te enviaré, le dice Dios a Moisés. Es entonces cuando Moisés sale de la casa de su suegro Jetro y va a Egipto por orden de Dios para liberar al pueblo. Y me imagino a Moisés declarando las palabras del profeta Ezequiel, aun cuando no tienen relación en el tiempo. Hay casi 1000 años de diferencia entre Moisés y Ezequiel. Pero me imagino a Moisés llegando ahí a Egipto y a declararle la palabra a ese pueblo, donde él le puede haber dicho: se acercan los días, o se han acercado aquellos días y el cumplimiento de toda palabra que Dios les habló. Cuando estás aún en la aflicción, amados, Dios viene para decirte: se han acercado los días y el cumplimiento de toda palabra que Dios te ha dicho. Ese es el tiempo del cumplimiento. Se han acercado aquellos días. No sé cuántos reciben esto. Se han acercado aquellos días y el cumplimiento de toda palabra que Dios te habló. Y el pueblo, ¿sabes qué hizo? El pueblo adoró, el pueblo se alegró, porque creyeron a Dios y se alegraron. Dígame, ¿quién no se alegra con una noticia buena como esta? Llegó el tiempo de salir de la tierra. Ellos cantaron, ellos se gozaban. Nos vamos de la esclavitud, 430 años siendo oprimidos, amados. Imagínate a más de 2 millones de personas celebrando el triunfo, la victoria. Dios los sacaría de la tierra. Pero aquí sucede algo que muchas veces nos pasa. El problema es que cuando Moisés llega con la noticia, las cosas se empeoran. Y pareciera que a veces, amados, las cosas no eran tan así como pensábamos. Pareciera que a veces cuando la palabra viene es cuando se torna todo más difícil. Es cuando la noche se te vuelve más oscura. No sé si usted sabía que el momento más oscuro de la noche es cuando más próximo está el amanecer. El momento más oscuro de la noche es cuando más cercano está el amanecer. Quizás has estado viviendo una noche oscura, pero alégrate, porque tu amanecer está saliendo. El sol de justicia está saliendo. Alégrate. Pareciera que las cosas se vuelven peor, empeora la situación, pero Dios no pierde el control. Nunca Dios pierde el control. Lo que te supera a ti no supera a Dios. Lo que escapa de tu control nunca escapa del control de Dios, porque Él no deja de ser Dios. Entonces es en esos momentos cuando el enemigo viene. ¿Sabes para qué viene? Para desanimarte, para susurrarte al oído, para decirte: no pierdas tiempo, déjate de orar. Si ya te das cuenta, ha pasado tanto tiempo, tantos años, 430 años. ¿Cuántos años han pasado? 10, 15, 5. ¿Cuánto tiempo llevas orando a Dios por alguna razón, por alguna situación? Y el enemigo viene y te dice: ¿para qué oras? ¿Para qué pierdes tiempo? Pero es ahí cuando tú entiendes que es necesario clamar, es necesario orar, porque es cuando oras que Dios desciende para oír tu oración, inclina su oído hacia ti y te libra de todas tus angustias. Es en ese momento. ¿Sabes lo que tienes que hacer en ese momento? Cuando pareciera que todo está empeorando, debes hacer lo que hizo el pueblo de Israel. Ellos esperaron en Dios. ¿Cuántos tienen esa virtud de esperar? Porque esperar es una virtud de Dios. Es una virtud sobre nosotros. Es la virtud de los creyentes. La esperanza está muy asociada a la fe. Es un sinónimo de la fe. Y la esperanza no avergüenza, dice la Escritura, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. La esperanza no avergüenza. El salmista dice: pacientemente esperé a Jehová. Salmo 40, versículo 1 al 4. Pacientemente esperé a Jehová. ¿Y qué hizo Él? Se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. El Señor, cuando clamas, Él ve tu angustia, Él ve tu dolor, Él ve tu aflicción, y Él se inclina, siempre se inclina para oír tu clamor, y extiende su mano y te saca del pozo de la desesperación y hace lo que dice el salmista: pone tus pies sobre peña,
La piedra firme es Cristo el Señor. Él te para sobre el Hijo. Por eso la hermosa oración del salmista dice: cuando mi corazón esté abatido, llévame a la roca que es más alta que yo. Esa roca es Cristo, y Él te pone sobre la peña. Y dice: Él enderezó mis pasos, puso luego en mi boca un cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Amados, por causa de lo que hará Dios contigo, escúchame bien, por causa de lo que Dios hará contigo, muchos creerán. Por causa de la respuesta que Dios traerá sobre tu vida, los que te rodean, tu familia. Quizás hay gente inconversa en tu familia, pero por causa de ver lo que Dios, la manifestación de Dios sobre tu vida, sobre tu casa, yo quiero decirte, muchos creerán, muchos vendrán al Señor. Dice: muchos verán esto y temerán y confiarán en Jehová. Tú te alegrarás, Él llenará tu boca de risa, Él llenará tu lengua de alabanza. Podrás declarar que Jehová es tu esperanza y hablarás con testimonio. Tu vida será un testimonio vivo de lo que Dios puede hacer con aquellos que esperan. Pacientemente esperé a Jehová, Él se inclinó a mí, oyó mi clamor, me hizo sacar del pozo de la desesperación. Es bienaventurado, dice el versículo 4, el hombre que puso en Jehová su confianza. Son bienaventurados aquellos que confían en el Señor. Es bendito el hombre que confía en Dios. Bendito el varón que confía en Jehová, cuya confianza es Jehová. Es bendito el varón. Dios te mira con agrado. Pero es maldito el hombre que confía en el hombre, que pone su brazo por el hombre. Entonces el pueblo tuvo que esperar y ver la manifestación de Dios. Sabes, mientras el pueblo esperaba, porque Dios ya se había determinado sacarlo, Dios vino. Voy a tener que ir concluyendo. Dios vino. No sé si usted se quiere quedar para el segundo, porque en el segundo viene la parte más no, puede verlo después, pero quiero ir cerrando con esto. Mientras el pueblo estaba próximo a ser liberado, como te decía, vino como la noche más oscura, como el momento más tenebroso. Egipto oprimía a los hijos de Israel. Y mientras el pueblo esperaba, Dios endurecía el corazón de Faraón. Te decía hace poco rato que nunca debemos poner nuestra confianza en hombres. Nuestra confianza debe estar puesta en Dios. Nuestra confianza debe estar puesta en Dios. ¿Sabes por qué? Porque tú estás cubierto bajo la gracia de Dios. Colosenses, me parece que es capítulo 3, dice el apóstol Pablo: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Y dice: pongan la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque ustedes han muerto. Hemos muerto al mundo, al pecado, hemos muerto, y vuestra vida, dice, está escondida con Cristo en Dios. ¿Sabía usted que Israel en Egipto tenía un lugar donde Dios los tenía cubiertos? Mientras vinieron las plagas, las ranas, las langostas, la sangre, las úlceras, Israel estaba en Gosén. Dios tenía un lugar, un sitio donde Israel vivía, habitaba. Gosén, la tierra de Gosén en Egipto, la tierra de Gosén era el lugar donde Israel tenía fiesta. Mientras en Egipto había calamidad, había muerte, mientras el ángel de Jehová pasaba por la tierra de Egipto para dar muerte a los primogénitos, ¿sabes? Israel tenía fiesta en Gosén. Se estaban preparando, ¿sabes para qué? Para caminar rumbo a la tierra que Dios les había dicho que les había de dar. Entonces, mientras en el mundo, amado, se podrá caer la economía, pero tú estás en el Gosén de Dios. Dios te tiene en una tierra fértil, en una tierra donde hay provisión. En el mundo, amados, exalta al Señor porque Él es poderoso. En el mundo podrán ir todas las cosas mal, se caerá la economía. Hay de hecho hoy día una inestabilidad total del punto de vista laboral. No sabemos esto, amados. Esto, no sé, no quiero desanimarte, pero simplemente es entender que ya mejores días no vienen sobre la tierra. Para el mundo no vienen mejores días, porque para usted y para mí están los mejores días por delante. Para usted y para mí están los mejores días. Sí, porque usted y yo estamos en Gosén, y en Gosén hay provisión, en Gosén hay abundancia. Y quizás alrededor nuestro, en nuestro Egipto, porque el mundo es tipo de Egipto, la gente está sufriendo, la gente está llorando. Por eso es tan importante, amados, que tomes en consideración esto y puedas ver
y puedas ver que eres un instrumento, es un canal de bendición para aquellos que están hoy día lejos de Dios. En el mundo usted y yo tendremos aflicción, pero debemos confiar que Él ha vencido al mundo. ¿Cuántos tienen esperanza? Yo titulé el mensaje de hoy: prisioneros de esperanza. Prisioneros de esperanza. ¿Sabes? Un prisionero de esperanza en la Biblia era Abraham. La Biblia dice que Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Dice que él creyó en Dios, en ese Dios que es capaz de hacer, dice que da vida a los muertos y que hace las cosas que no son como si fuesen. Ese Dios de Abraham es el Dios suyo, es el Dios mío. Ese Dios todavía puede hacer las cosas que no son como si fuesen. Y Abraham le creyó a Dios. Abraham le creyó a Dios, le fue contado por justicia. Cada vez que usted y yo tenemos la oportunidad de orar, debemos hacerlo con fe, creyendo de que Dios traerá respuesta. Cada vez que usted y yo tenemos esa oportunidad. ¿Qué tal si me acompaña? Romanos capítulo 4, 17. Voy a cerrar este tiempo con ese pasaje. Romanos 4, 17. Todavía queda algo de tiempo. Mire qué hermoso testimonio da la Escritura de Abraham. Dios le había dicho: te he puesto por padre de muchas gentes. Delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fuesen. Y dice que Abraham creyó en esperanza contra esperanza. Diga conmigo: creyó en esperanza contra esperanza. ¿Sabe lo que significa eso? Cuando ya no había esperanza, Abraham creyó. Eso es creer en esperanza contra esperanza. Cuando ya no hay esperanza, Abraham le creyó a Dios. Dice: creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, porque Dios le había dicho, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Y considera esto, dice: no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo casi de 100 años. Amados, ¿quién tiene esperanza con 100 años? Que Dios te diga: vas a ser papá. No se debilitó en su fe. Dice que tampoco consideró la esterilidad de Sara. Sara era estéril, le había cesado la costumbre de las mujeres. Abraham era de casi 100 años, Sara de 90. ¿A qué mujer se le ocurre que a los 90 años va a poder concebir? Ay, pastor, eran otros tiempos. No eran otros tiempos. Las mujeres conciben hasta los 40, 45 años. Pero ¿quién concibe a los 90? Y más encima siendo estéril y ya no menstruando. O sea, todo jugaba en contra para Abraham. Sin embargo, él creyó. Cuando ya no había esperanza, Abraham le creyó a Dios. ¿Hay alguien esta mañana que le cree a Dios? Se han acercado los días y el cumplimiento de toda palabra que Dios un día habló sobre ti. Cree a Dios. El escenario quizás se presenta totalmente adverso, pero créele a Dios. Se acercan los días donde todo lo que Dios un día declaró sobre tu vida, sobre tu casa, sobre tu familia, sobre tus hijos. Él sabe cuánto has orado por tus hijos. Quizás los formaste en el Evangelio y hoy día están lejos. Déjaselo a Dios. Dios tiene un trato especial con ellos. Este es el tiempo donde Dios hará volver el corazón de los hijos a los padres, pero hará volver el corazón de los hijos a la casa del Padre. Este es un tiempo donde Dios comenzará a recoger a los que son suyos. Comenzará a recoger a los que son suyos. Tus hijos son de Dios. Tus hijos son de Dios. Y Él comenzará a traerlos. Quizás han sido el dolor de tu corazón, pero te declaro esta mañana, viene el cumplimiento de todo lo que un día Dios dijo sobre ellos. Por eso, amados, usted comience a recordar palabras. Usted comience a recordar palabras. Toda palabra que Dios ha soltado sobre esta casa en los, ¿cuántos años ya son? 14, ¿verdad? 12 años. En los 12 años que Dios ha soltado palabras sobre esta casa, ninguna de ellas, amados, caerá a tierra. Toda palabra tendrá fiel cumplimiento. Todo lo que Dios ha dicho sobre nuestros padres ministeriales, nuestro pastor Abel, pastora Verena, toda esa palabra viene sobre los hijos de esta casa. Y es el cumplimiento, es el tiempo del cumplimiento de toda palabra. Y toda palabra que Dios declaró sobre tu vida, amado, vendrá sobre la vida de tus hijos también.
Yo quiero hablar esta mañana por esos cautivos de esperanza. ¿Sabe lo que es un cautivo de esperanza? Es un hombre, es una mujer que a pesar de lo que vive, a pesar de la adversidad, se ha mantenido firme. Ha seguido luchando, ha seguido avanzando en el camino contra viento y marea. Se ha levantado la adversidad, han venido las olas, han soplado los vientos, ha venido la lluvia, pero te has mantenido firme. ¿Por qué? Porque en el día de tu aflicción Dios te tomó de la mano, te levantó, te puso en la roca inamovible que es Cristo el Señor, y te ha hecho esperar en esperanza contra esperanza. Cuando ya no hay esperanza, Dios viene para decirte: todavía estoy aquí. Todavía estoy aquí para cumplir aquello por lo cual te llamé, por lo cual te escogí. Póngase de pie, por favor. ¿Hay alguien que ha recibido esta palabra esta mañana? ¿Me permite orar por usted? ¿Hay alguien esta mañana que esté en el proceso de esperar? Yo quiero invitarle, pase hasta este lugar. Si hay alguien que lleva largo tiempo en una espera, si hay alguien que lleva largo tiempo en una espera, y has visto como que ya todo es imposible, como que ya no hay esperanza, se perdió la esperanza. Quiero declararte algo esta mañana. Hay una fuente inagotable de poder que está fluyendo desde este lugar, desde donde cantan ustedes. Cada vez que ministran estos hermosos ministros del Señor, cada vez que tocan, ¿sabes qué? Me imagino siempre una cascada por donde corre ríos de agua viva. El que cree en mí, dijo Jesús, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esta mañana hay un manantial de aguas derramándose en este lugar. Hay una respuesta de Dios para tu vida esta mañana. Has esperado por tanto tiempo, pero Dios te dice esta mañana: se han acercado los días y el cumplimiento de toda palabra que yo te hablé. Se han acercado los días, ese es el tiempo donde viene el cumplimiento, de toda palabra que Dios dijo un día. Quizás hoy día es primera vez que vienes hasta este lugar y has recibido esta palabra. Esta palabra te acelerará en el tiempo. Esta palabra te acelerará en el tiempo. Levante sus manos acá, Padre eterno. Queremos honrarte, Jesús.